Bueno, buenas noches a todos. En vista de que no hay ningún estudiante para la teórica, quería darles un resumen. Nuevamente les recuerdo que es hasta el 13 de septiembre el tema de equilibrio de líquidos y electrolitos. Les quería presentar un resumen de lo que estuvimos llevando, pero bueno, lo dejaremos cuando haya más interés del año. Aquí nos quedamos. Estamos definiendo la deshidratación, una herramienta adecuada para poder evaluar la deshidratación es el cálculo del mismo, y de esa manera nos va a definir a un paciente que tiene una deshidratación hiperosmolar o si tiene una deshidratación hipoosmolar. Entonces, el cálculo es una osmolaridad plasmática. Viene a haber una constante de 1,86 con concentraciones séricas del sodio y el potasio, más la constante 1,15 por la concentración de la glucosa, más la concentración de la urea, más la constante de 14, y eso, todo el resultado te va a determinar en milimoles por litro la osmolaridad. Entonces, si el resultado es mayor o igual a 295, el paciente está en deshidratación hiperosmolar, y si está en menor o igual a 280, el paciente tiene una deshidratación hipoosmolar. Hay que recordar que por cada 5 miliosmoles calculados por kilo, existe una pérdida de la masa hídrica corporal del 2%. Y si tenemos en cuenta de que cerca de 45 litros tiene el paciente, el 2% realmente sí es muy significativo. Entonces, ya tenemos un elemento para poder determinar la deshidratación. Tenemos la deshidratación hipertónica y hipotónica, que estas de manera fisiopatológica las vamos a entender mucho mejor con esta gráfica. En la hipertónica, las células se van a deshidratar e inmediatamente a nivel del hipotálamo se va a activar la sensación de sed y la secreción de la hormona vasopresina y también de la ADH. Entonces, tiene una respuesta mucho más inmediata. De ahí, en cambio, cuando hay una deshidratación isotónica, eh, el cuerpo, los osmorreceptores no son estimulados porque la célula aún no está totalmente deshidratada, sino que poco a poco, a medida que más y más se está perdiendo el volumen, existe una hipovolemia y recién son los vasoreceptores los que se van a estimular. Y los vasoreceptores lo que van a hacer es un mayor estimulación al riñón para que se produzca la respuesta del sistema renina-angiotensina, para que exista la cascada simpática, y luego recién hay un camino común de los hormonoreceptores donde la sed y la secreción de la vasopresina y del ADH va a ser activada. Entonces, si uno se pregunta qué deshidratación es más
peligrosa o más difícil de diagnosticar sería la deshidratación isotónica, porque conlleva a disminución, una contracción del volumen intravascular, va a existir una hipovolemia y el reconocimiento tardío de ella puede llevar a peores consecuencias, a disminución de la perfusión del paciente. Entonces, tenemos varios escenarios, como vemos aquí en la gráfica. Tenemos la deshidratación por un lado, en el lado de la X, y la disminución de volumen en el lado de la Y. Entonces, deshidrataciones tenemos hipoosmolar, isoosmolar, hiperosmolar, ¿sí? En la fila, y en la columna vamos a tener bajo volumen, un volumen normal o un volumen elevado. Entonces, dependiendo dónde se sitúa el paciente con toda la evaluación clínica que vamos a ver inmediatamente, vamos a dirigir nuestra fluidoterapia. Por ejemplo, tenemos un paciente normal, isosmolar y con un volumen normal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Solamente monitorizar, controlar, vigilar. En cambio, si un paciente tiene una deshidratación isosmolar y con un elevado volumen intravascular, lo indicado sería restringir el fluido y dar diuréticos, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene una deshidratación hiperosmolar y con un volumen elevado, entonces lo que habría que hacer con el paciente es dar diuréticos, natriuréticos, ¿sí? Aquí no estaría recomendado dar más volumen, como ven aquí en el ejemplo, y así, dependiendo en que el tipo de deshidratación que tenga el paciente y la volemia que pueda tener, se llega a especificar el tipo de fluidoterapia que vamos a instaurar. Bueno, hay otros marcadores clínicos de deshidratación. Nuevamente les repito, la herramienta que les acabo de enseñar es el estándar de oro para medir la osmolaridad plasmática. De manera indirecta se va a medir la hidratación celular, pero no en las deshidrataciones isotónicas. Nuevamente les muestro la fórmula. Solamente podemos clasificar cuando son mayores o igual a 295 o menores o iguales a 280. Entonces la isotónica es mucho más complicado. Por eso vamos a adquirir otras herramientas que vamos a ver a continuación. Una de ellas es sacar resultados séricos de la urea y la creatinina y en base a ellos hacer una relación. Cuando esa relación es mayor o igual a 80, ambos componentes medidos en milimoles, va a haber una deshidratación isotónica, ¿sí? O también se puede hacer una relación con el nitrógeno ureico, con la creatinina, y puede ser mayor a 20. Ambos tienen que ser medidos en miligramos por decilitro. Igual, es una deshidratación isotónica cuando hay esta relación positiva. Estos son marcadores de depresión de volumen intravascular, por eso es que nos va a ayudar en el diagnóstico de la deshidratación isotónica. Tenemos que considerar, pero, en los pacientes que tienen estados hipercatabólicos. Un paciente posoperado sí o sí va a tener un estado hipercatabólico. Si agregamos sepsis, una cirugía mayor, inanición, ayuno prolongado, alta dosis de corticoides, la creatinina se va a elevar, esa relación de la urea y también con el nitrógeno ureico se va a perder, va a disminuir. Entonces tengamos cuidado de utilizar esa herramienta en estos escenarios clínicos. Las otras herramientas son medir la presión sistólica, ¿sí? Menor de 100 milímetros de mercurio, nos está hablando de una contracción, disminución del volumen intravascular.
la frecuencia cardíaca a menor de 90 por minuto, el llenado capilar menor a 2 segundos, nos va a dar nuevamente datos de hipovolemia, la frecuencia respiratoria mayores a 20 por minuto de igual manera, y luego les voy a mostrar el cuadro de lo que utiliza Estados Unidos de National Early Warning Score, que un poco resume estos datos que les estoy mostrando. Ahora, estos dos últimos que les digo aquí, de Passive Leg Raise Test, es un test que se va a elevar las piernas, es un test dinámico con monitor y nos va a dar datos muy objetivos para ver si el paciente va a ser respondedor de volumen, en el sentido de que la fluidoterapia, en este caso de pacientes, va a tener a reponer el volumen, ¿no es cierto? Ahora, el pulso postural también, 30 por minutos, es el de los signos más utilizados para la hipovolemia, es decir, al paciente está acostado, se le pide que ponga de pie. Si existe mayor taquicardia, ¿eh? Eh, 30 pulsos mayores en un minuto, es un signo de hipovolemia. Entonces, el grado de la invasividad de la evaluación hemodinámica requiere mucha guía clínica y va a depender de la severidad del caso. Aquí está, este es el The News, lo que utilizan para resumir esta evaluación en Estados Unidos. Aquí tenemos la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, medir por el oxímetro de pulso, si existe algún suplemento de oxígeno, desde puntas nasales hasta una mascarilla, la temperatura, la frecuencia cardíaca, los pulsos sistólicos y el nivel de conciencia. Entonces, cada uno tiene una puntuación y vemos que si la puntuación de News es mayor a 5, entonces el paciente está hipovolémico. ¿Sí? Entonces ya estamos contando como con 3 herramientas. Ahora, algo un poco más agregando a la evaluación clínica, y cuando el paciente no tiene esos extremos de deterioro hemodinámico tan evidente, ¿no? O sea, como ver de que el paciente tiene una hemorragia difusa o tiene una fractura de cadera, o sea, cosas muy obvias que vemos que el paciente realmente se está deteriorando hemodinámicamente, y también que las alteraciones sindrómicas de los desequilibrios hidroelectrolíticos a veces se sobreponen entre ellas. Tenemos que utilizar, nuevamente insisto, las herramientas que les estoy enseñando. Los signos y síntomas de deshidratación son bien sutiles, son poco confiables, van a avanzar o ya han debido tocar en semiología sobre la turgencia de la piel, el llenado capilar, la boca seca, ojos hundidos, temperatura corporal, sed, concentración urinaria, confusión, y van a aprender también signos neurológicos de cada desequilibrio electrolítico, ¿no? En la hipernatremia, en hiponatremia, en hipercalemia, en hipercalcemia, etcétera. Pero muchos de estos síntomas, signos son muy sutiles, se sobreponen. Realmente de manera clínica es bastante difícil para poder discernir entre ellos. Entonces ya tenemos las herramientas que les dije antes. Ahora también la oliguria mucho se ha tomado en cuenta, pero la oliguria nunca se debe tomar como un dato aislado. Tiene que ser todo en conjunto junto con los datos objetivos que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de la oliguria, está definida como 0.5 mililitros por kilo hora, menores a este rango, ¿sí? O
menores a 500 ml por 24 horas. Estamos hablando de un hombre sin comorbilidades y con 70 kilogramos, ¿sí? Eh, Durante los últimos años estuvieron viendo de que las 48 horas posoperatorias, las primeras 48 horas posoperatorias, el paciente entra en una oliguria debido a la respuesta del estrés quirúrgico. Hay vasoconstricción renal, hay conservación de sal y agua por la vasopresina, es decir, es como que el cuerpo responde o se prepara, sabe de esta agresión que está recibiendo quirúrgicamente y ahorra líquido y electrolitos, ¿sí? Entonces, por eso el riñón responde y trata de concentrar en mayor medida el agua y los solutos que pueda tener. Y es por eso que la uresis disminuye. Hay una oliguria fisiológica, se podría decir, y que llega a 0.3 mililitros kilo por hora. Y más aún durante la paroscopía, cuando la reducción del flujo es mayor por la presión del neumoperitoneo, hay que considerar este aspecto. Entonces, un paciente que está oligúrico dentro de las primeras 48 horas y hacen el cálculo kilo peso hora, que es muy fácil, o sea, la orina la miden dentro de las 24 horas, la dividen entre el peso, el resultado luego la dividen entre 24 horas, eso te va a dar los mililitros kilo hora. Y si está menor a 0,3, pues ahí sí hay que tener mucha vigilancia y control, pero si corresponde entre 0,3 a 0,5, estamos tranquilos. Si hay más de 0,5, mucho más tranquilos. Luego los síndromes de cada electrolítico se sobreponen, ya les dije. Inclusive han desarrollado una técnica muy tecnológica que viene a ser la impedancia bioeléctrica, muy utilizados por los nefrólogos para detectar el peso cero, el peso ideal que debería tener un enfermo renal crónico. Tratan de establecer cuál es el peso real del paciente porque, pues, a medida que pasa la enfermedad, empiezan a retener líquidos. Entonces, han tratado de alguna manera, de manera tecnológica, a establecer si hay una disminución del volumen intravascular, pero sola ella aisladamente no nos sirve tampoco. Y pues en hospitales de tercer nivel, por ejemplo, en el que yo trabajo, en el Hospital Viedma, no tenemos ese elemento. Nunca debe evaluarse aisladamente todos estos datos clínicos que les estoy diciendo, inclusive la osmolaridad por sí sola, tampoco tienen que complementar con todo este abanico de instrumentos que les estoy dando. Ahora, hay otros maneras de medir y son mucho más invasivos. Está en la medición de la presión venosa central a través de un catéter central. Está la medición del colapso de la vena cava y del sistema portal a través de ecografías y flujos Doppler. Miden diferentes índices de resistencia. Luego también colocan líneas arteriales. Se realiza ecocardiografía, inclusive con ecocardios endoscópicos, ¿no? Transesofágicos y pues gases arteriovenosos. Esto muy ligado a un paciente postquirúrgico en terapia intensiva, en una cirugía mayor, por ejemplo, cirugía cardíaca, cirugía de pulmón, ¿no es cierto? Entonces, tampoco ellos aisladamente te van a dar datos fiables, todo tienes que ser un conjunto y durante los últimos años también han visto de que los datos tienen falsos positivos, falsos negativos y han desarrollado lo que viene a ser The Passive Lake Rise que les mencioné hace un ratito. ¿En qué consiste? Aquí ya les voy a mostrar el video. El paciente está acostado en la cama en posición Fowler y como han visto, tiene unos electrodos que se instauran en el pecho como cuando se monitoriza al paciente transquirúrgico, lo que utilizan los anestesiólogos. Y tenemos diferentes tipos de valores.
Aquí vemos la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, la diferencia del volumen sistólico. Y estos monitores solamente tienen un software extra que se podría agregar a los monitores que se tienen actualmente en clínicas. Obviamente son monitores un poco más modernos. Entonces, lo que te pone acá son protocolos de diferente tipo. Aquí lo inicial es poner un protocolo de bolo, lo que le dan un dosaje de 100 ml aproximadamente al paciente y ver si existe respuesta del cambio a los bolos que se está pasando al paciente. Se pone primero la posición, se calibra el equipo. ¿Sí? Esto es mucho más de dominio de medicina interna y terapia intensiva, anestesiología, pero les estoy mostrando como para que conozcan, ¿sí? Y demostrar de que pues ya hay herramientas mucho más objetivas y dinámicas. Luego el paciente se le coloca en decúbito dorsal, elevación de las piernas a 45 grados, entonces ya hay un aumento de la volemia, ¿no? Por retorno solamente por la gravedad. Y ver si solamente con o sea, están imitando el retorno de un porcentaje de bolo sanguíneo que responda a la hipovolemia que está cursando el paciente. Y eso se puede medir en curvas, eh, y el mismo equipo te pide que a medida de que avanza esta evaluación, que es durante 10 minutos, te da varios rangos que en general los tres rangos que son la variación del volumen sistólico, la variación de la presión de pulso, la variación de la presión sistólica, si son mayores del 10%, el paciente sí se va a beneficiar de una fluidoterapia. Las condiciones para el uso de esta herramienta es que el paciente tiene que tener ritmo sinusal, debe tener presiones torácicas y abdominales normales, y el volumen tidal, que es la expiración del CO2 medido por el capnógrafo que les mostré en la anterior clase, debe ser menor a 8 ml por kilo. Entonces también tiene sus condiciones, tampoco es un elemento perfecto, pero cada vez más la ciencia se está preocupando de calcular mucho más eficientemente la fluidoterapia en el paciente, porque ya hemos visto en la anterior clase los datos alarmantes que pueden ocasionar la mala administración de las soluciones. A ver, ahora cómo hacerlo. Muy bien. Entonces, en resumen, esta monitorización te va a dar esto. Entonces, la variación del volumen sistólico arriba del 13%, dato de fluidoterapia, ¿no? Para reposición de volumen. Luego, el volumen sistólico arriba de 2.5 litros por minuto, indicación de fluidoterapia porque está cursando con hipovolemia. Y el volumen sistólico menor de 75 ml, datos igual de hipovolemia. Continuamos para que ustedes sean bien conscientes de la importancia de la sobrehidratación en este estudio del HOOP en pacientes geriátricos mayores de 65 años. Vieron que la deshidratación fue asociada a una mayor mortalidad cuando estuvieron hospitalizados los pacientes. Además, por sí sola la deshidratación está asociada 4 veces más al riesgo de mortalidad en los primeros 30 días de internados o hasta el alta. Y la deshidratación incrementa la estancia hospitalaria, es decir, que también
Si lo sobrecargamos al paciente, aumentamos sus riesgos, complicaciones, mortalidad y estancia hospitalaria, como también la deshidratación. Entonces tenemos que tener un equilibrio que viene a ser con una evaluación dinámica. Ahora, la deshidratación también produce la lesión renal aguda. Hay que evitarla a toda costa. ¿Por qué? Porque cuando no llega una adecuada perfusión en el riñón, existe la necrosis tubular aguda prerrenal. El 46% de pacientes deshidratados hospitalizados desarrollan lesión renal aguda. Eh, en el estudio RELIEF, en pacientes postoperatorios, se vio que en Reino Unido hay una lesión renal aguda en el 8.6%, ¿no? Es el primer mundo. Si nosotros nos consideramos tercer o cuarto mundo, fácil, digo, podríamos multiplicar esto por 3 o por 4 y capaz sea la realidad con la que estamos, ¿no? Entonces vean la importancia de evitar la lesión renal aguda. Es casi un paciente por 10 ingresados, es bastante sorprendente. Luego, la elevación de la relación de la urea y la creatinina como instrumento que les enseñé está asociada a una reducción de la supervivencia en enfermos renales crónicos. Otro estudio como el PICART en pacientes críticos, cuando vieron que la sobrecarga era mayor del 10% con pacientes de lesiones renales agudas, son pobres candidatos para la recuperación de la función renal. Un paciente deshidratado también puede desarrollar tromboembolismo. Hay que evitarlo a toda costa porque la sangre se vuelve viscosa, hay aumento de la densidad del hematocrito, hay mayor fricción con el endotelio de todos los solutos y el hematocrito que existe. Entonces, pues los eventos de un tromboembolismo aumentan, tanto en su grado como en las consecuencias a posteriori. La rehidratación adecuada disminuye estas complicaciones, inclusive cuando el paciente ya ha tenido algún evento tromboembólico como el ACV. La misma rehidratación disminuye sus complicaciones. ¿Cómo lo vamos a evidenciar? Nuevamente les recalco la herramienta, la relación del nitrógeno no ureico con la creatinina. Existe una variación estacional en la presentación también del tromboembolismo muy interesante, o sea, que en verano, en estaciones donde hay mucho calor, donde el paciente está más deshidratado, inclusive cuando el paciente tiene varias horas sin tomar líquidos en las noches, ¿no? En las noches y en verano, se ha visto que hay mayor tromboembolismos. Tenemos que evitar el infarto coronario. Se ha visto que también es un evento circadiano. Hay mayores infartos por la noche por pues, la deshidratación nocturna que existe. Nuevamente, la elevación de la relación entre el BUN y la creatinina es un factor contribuyente para la mortalidad de los cardiópatas, incluso mayor que la misma presión sistólica baja. La deshidratación se está viendo que es más importante que una presión sistólica baja. Evitar eventos neurológicos, el delirium. El delirium se presenta en el 66% de los deshidratados y más todavía en los pacientes geriátricos. El porcentaje se eleva mucho más. Luego, la sobrehidratación excesiva también es nociva. Nuevamente les recalco para los resultados posoperatorios. En estos casos tenemos que evitar la congestión pulmonar, la cardíaca, porque va a disminuir la oxigenación, va a disminuir la perfusión, no va a haber buena difusión del oxígeno a varios órganos y va a causar la disfunción de ellos. Y uno muy importante, pues, es el sistema gastrointestinal. Afecta la motilidad gastrointestinal cuando hay tanto deshidratación como sobrecarga de volumen. Eso aumenta el riesgo de translocación bacteriana, hilio prolongado, el edema de la pared intestinal por per se, reduce la perfusión gastrointestinal, reduce el pH gástrico, o sea,
aumenta la acidez gástrica, con lo que reduce la absorción intestinal, aumenta los riesgos de intolerancia a la vía oral. Nosotros en la anterior clase hemos visto, nuestro objetivo es restaurar la vía oral lo más antes posible. Con estas complicaciones que vemos, vamos a prolongar ese objetivo. Entonces, tenemos que evitar los dos extremos. Va a ser en detrimento para la recuperación del paciente posoperatorio. Y todo esto aún, el mayor compromiso del sistema gastrointestinal va a agregar una acidosis hiperclorémica. Y de por sí van a ver que una solución en especial ayuda a esta acidosis hiperclorémica y no van a creer de que esa solución aún la llaman fisiológica, pero si se agrega a toda esta fisiopatología, estamos alterando demasiado el medio interno del paciente. La acidosis hiperclorémica reduce la velocidad del flujo renal, la perfusión de la corteza renal, porque existe una contracción del músculo liso vascular de los glomérulos. La cicatrización está comprometida a cualquier nivel, cicatrización en el intestino cuando hace la anastomosis, cicatrización del estómago si haces una gastrectomía, en la misma herida de la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mayor líquido en el espacio intersticial, hay hipoxia. Las soluciones salinas no deberían utilizarse salvo indicaciones específicas, la alcalosis metabólica hipoclorémica, como resultados de altas pérdidas gastrointestinales. Y estas soluciones salinas en nuestro medio la llaman fisiológica, muy mal llamada fisiológica. Ahora, el impacto negativo de la sobrecarga de volumen en cirugías mayores se ha visto de que hay una ganancia típica de 3 a 4 kilogramos en peso secundario a esta sobrecarga de líquido y de sal durante el posquirúrgico. Si recuerdan en la anterior clase, hablé de la implicancia que tiene anestesiología en el transquirúrgico debido a la hipotensión de los anestésicos, independientemente de la técnica anestésica, hay hipotensión y antiguamente era sobrecargar de volumen al paciente, pero ahora se ha visto que es mejor asociarlo con vasopresores. Y por otro lado, no deben olvidarse cuando evolucionan a un paciente, el paciente internado posoperado, hay que medir su peso corporal, saber el peso con el que entra y medir el peso diario, inclusive por turno lo están realizando dependiendo de la patología que tiene el paciente. Y nuevamente, ¿no? Sobrecarga de volumen, más riesgo de seroma, más riesgo de tercer espacio, dificultad de cicatrización. Entonces, para todo ello, lo mejor es que el paciente ya cuando tiene una vía oral bien tolerada, pues mantener la vía venosa, como se ve en la imagen, se utiliza un sello venoso, un tapón venoso, que nos ayuda a poder canalizar, pasar cualquier medicamento, analgésicos si el paciente tiene mucho dolor, antibióticos, etcétera. No es necesario de que tengamos un suero para pasar diferente tipo de medicamentos. El asunto es pelear con la idiosincrasia de nuestro paciente. A mí me ha tocado de que me cuestionan mis pacientes cuando ya les pongo el sello venoso de por qué sigue hospitalizado él, ¿sí? Ellos piensan de que están tratados porque están recibiendo soluciones parenterales. Entonces hay que tener buena comunicación con el paciente al respecto. Y muchas veces también se les da de alta a los pacientes con este tipo de sello venoso para que continúen las diferentes terapias que puedan tener, principalmente las antibióticas. Luego, durante el estrés perioperatorio, existe mayor retención de agua intracelular que de sodio. Nuevamente, ¿no? Ya lo hemos hablado antes.
Y por todo esto hay una hipernatremia fisiológica, si vale el término. Hay una alteración, es la alteración hidroelectrolítica más común en los posoperados. Pero nuevamente les recalco, o sea, es un paciente normal, es un paciente con una cirugía programada probablemente, o un paciente que no tiene eh, tanto desequilibrio del medio interno, ¿sí? Que no tiene enfermedad renal crónica, etcétera. Entonces, es la más común. Y si nosotros asociamos soluciones salinas, vamos a aumentar todavía más la hipernatremia. Entonces hay que evitarla. Hay que monitorizar y tratar tempranamente siempre esta hipernatremia y muy sensibles son los de la tercera edad. Otra importancia, ninguna solución parenteral va a proteger contra la lesión renal aguda. Antiguamente, y por eso se ganó el nombre de las soluciones salinas, las soluciones fisiológicas, porque se pensaba que sobrecargando y mandando agua al riñón lo protegíamos. Pero se ha visto ahora de que no hay solución que proteja al riñón. ¿Qué protege al riñón? Su perfusión, ¿no? La cantidad de sangre que llega, la presión con la que llega esa sangre al riñón. No es la solución per se, o sea, la composición de la solución no lo es. Tampoco protege algún diurético, ¿no? Darle orinar al paciente, darle un diurético, tampoco. Entonces, las alteraciones electrolíticas por iatrogenia y mecanismos inflamatorios propios de la cirugía, más la fluidoterapia, estamos dando más riesgo de daño renal agudo. Lo que debemos hacer para evitar la lesión renal aguda es optimizar la perfusión renal. Eso significa que al riñón le llegue una presión, una bulimia de mayor de 30 milímetros de mercurio. Y esto no lo podemos medir directamente, pero sí indirectamente a través de la medición de la presión arterial media, que no debe disminuir los 60 milímetros de mercurio o no debe extenderse por cierto tiempo, no tener una duración prolongada. Tampoco ningún diurético protege a la lesión renal aguda o mejora la función renal. Siempre va a depender de la bulimia y la presión con la que llegue. Por eso hay que valorar siempre la necesidad también del cateterismo urinario. Antes el cateterismo urinario era una indicación para cuantificación de líquidos, pero si el paciente camina, si el paciente puede valerse por sí solo, pero aún va a estar internado, no necesariamente tienes que tener una sonda por la vía urinaria y cuantifiquen la orina, porque tenemos otros elementos más que ya los he mencionado. De por sí, medir la orina no es un elemento preciso para medir si el paciente está deshidratado o está hipovolémico. Tiene que ser en conjunto, nuevamente les repito, ¿no? Hay mayor riesgo de infecciones urinarias. Entonces hay que saber cuándo retirar también una sonda urinaria. En los pacientes preoperatorias, ¿no? Hay una deshidratación preoperatoria también, ¿no? Cuando antes se decía al paciente ya no comas nada a partir de medianoche, pero la cirugía era a las 12 del mediodía o se prolonga por X motivo el inicio de la cirugía y recién en la tarde lo estamos operando, pero le hemos indicado al paciente que deje de comer a medianoche. No, pues pasa más de 8 horas, 12 horas, se está deshidratando el paciente. Se está alterando el estado hidroelectrolítico del paciente. Entonces, la Asociación Americana de Anestesiología, sus guías ya nos dicen que no debemos indicar al paciente que tenga un ayuno más de 6 horas. Y más aún, se ha visto que podemos ser permisivos con el paciente y dejarle tomar líquidos antes de las 2 horas de la cirugía. ¿Sí? Se ha visto que es un tiempo suficiente para que haya un vaciamiento gástrico completo, no incremente el volumen ni la acidez gástrica.
¿Por qué los anestesiólogos son muy adeptos al ayuno? Porque no quieren tener reflujos, aspiraciones durante la anestesia, ¿sí? Broncoaspiraciones. Pero nuevamente recalco, se ha visto que con 2 horas de abstenerse de ingerir líquidos es suficiente. Inclusive se ha visto que con 400 ml y cargados de 45 gramos de carbohidratos, ¿no? Que viene a ser 12.5%, mejoran los resultados postoperatorios del paciente porque le estás otorgando un estado anabólico. Y de ellas, los carbohidratos complejos, las maltodextrinas son las mejores indicadas. Ahora, este líquido siempre debe estar sin proteína y sin grasa y se lo puede tomar durante 90 minutos. Tampoco es atascarse con los 40 ml y tomarse en uno, es durante 90 minutos. Considerar que la preparación intestinal mecánica contribuye a la deshidratación preoperatoria. Entonces, abstenerse de comer al menos 6 horas y darle la oportunidad de hidratarse al paciente al menos 2 horas antes de la cirugía optimiza el estado euvolémico preoperatorio, inclusive metabólico del paciente. Contrarrestamos el estado catabólico, disminuimos la resistencia a la insulina, reduce la ansiedad y reduce la náusea y los vómitos. Y los pacientes posoperados, pues poco a poco van a tener una dieta variable. Podemos empezar con dieta líquida, luego blanda, corriente, ¿no? Y a ritmos diferentes dependiendo del tipo de la cirugía y la tolerancia que tenga el paciente. Evitar siempre los ayunos prolongados. Ahora, cuando el paciente está hipovolémico, lo que debemos utilizar siempre es una solución balanceada de sal. En nuestro medio, el ideal es el Ringer lactato, es el que se encuentra. Y este se debe infundir inicialmente de 3 a 4 mililitros por kilo durante 10 a 15 minutos. Recordemos siempre asociar a un vasopresor. De esta manera se puede resolver la emergencia. Una vez de que vemos que hay respuesta o no, o sea, se hace una reevaluación con todas las datos clínicos que les mencioné anteriormente. Hay pobre o sin respuesta, nuevamente un bolo. Y así vamos hasta 3 bolos de solución, ¿sí? Todo lo que les estoy indicando son recomendaciones de la Guía Internacional de Fluidos que hablamos en la anterior clase. Entonces, esto nos dice de que 630 ml en un adulto de 70 kilos, se ha visto que mayores bolos de soluciones va a ser improbable de que el paciente sea beneficiado, o sea, que la sobrecarga de líquido sea efectivo y más bien puede ser dañino. Si no está respondiendo el paciente, tenemos que reevaluar por qué existe hipovolemia, hay alguna condición en la que no estamos diagnosticando, una hemorragia oculta, ¿sí? Hay que hacer estudios mucho más invasivos, estudios mucho más complejos para ver por qué continúa hipovolémico el paciente. Y un dato muy importante es que solo el 50% de los pacientes que están hemodinámicamente inestables son respondedores a volumen. Ahora, les estoy hablando aquí de una fluidoterapia con cristaloides, nada que ver con los hemoderivados, ¿no? Con sangre total o con concentrados de glóbulos rojos, nada que ver. Estoy hablando de solo cristaloides. ¿Por qué se ha visto que no van a responder adecuadamente? Porque vemos que fisiopatológicamente hay una vasoconstricción esplácnica para mantener la perfusión de órganos vitales, o sea, existe una compensación por parte del mismo cuerpo. La hemorragia comprobada solo argumenta continuar con fluidoterapia, nuevamente les recalco, y datos de baja resistencia vascular sistémica son insuficientes.
Debemos continuar con uso de vasopresores, ¿no? Los datos de baja resistencia vascular sistémica son los que les mencioné anteriormente. Pérdidas anormales de fluidos o distribución anormal de los líquidos, hay que evaluarlos. Por ejemplo, excesiva sudoración o excesiva pérdida insensible que tenga el paciente, por ejemplo, las hiperemesis, el hilio, fístulas enterales, poliuria, sepsis, deficiencias orgánicas. Y cuando tenga todo eso el paciente, debemos respaldarnos con diferentes especialidades. Entonces, como resumen, con los objetivos de la fluidoterapia perioperatoria es prevenir la deshidratación, es decir, optimizar el estado hemodinámico, mantener la hipovolemia, mejor dicho, la euvolemia, ahí está equivocada la palabra. Mantener la euvolemia, con lo que debemos precisar siempre el reemplazo que necesita el paciente, proveer de los requerimientos mínimos de electrolítico y de los electrolitos, corregir los desbalances hidroelectrolíticos, tratar la hipovolemia con la resucitación y la recomendación ml kilo que les di, evitar el exceso de volumen y solutos, y nuevamente es parte del modelo internacional del cuidado perioperatorio para reducir las complicaciones posoperatorias y alentar las internaciones cortas. Todo esto, la instauración de la mejoría de recuperación después de la cirugía, este modelo internacional, demostró que hay reducción de las complicaciones posoperatorias en un 50%. Bueno, entonces, nuevamente, la oxigenación y el volumen efectivo sistólico son imprescindibles y para esto debemos usar las soluciones salinas balanceadas. ¿Qué quiere decir que sean balanceadas? Que no tenga sobrecarga de sodio ni de cloro. ¿Cuáles tenemos en nuestro medio? El Ringer lactato y el glucosalino. No tenemos Plasma-Light, no tenemos Hartmann. Entonces, vamos a encontrar nosotros la glucosalina en diferentes porcentajes de dextrosa, con o sin potasio, a la cual podríamos nosotros agregar cloruro de potasio, y el Ringer lactato de excelencia. Sin embargo, debemos individualizar al paciente, ¿sí? Si bien las soluciones salinas balanceadas son indicativas para la fluidoterapia perioperatoria pre y post, también trans, por algún motivo clínico patológico hay una descompensación, deficiencia o exceso de electrolitos, pues estas soluciones muy probablemente no sean las indicadas. Entonces hay que cambiar, hay que individualizar. Bueno, esto vendría a ser un resumen que ya les he mencionado. El control de peso, nuevamente, diario es muy importante. Aumento de 3 kilos asociado a complicaciones y prolongación hospitalaria. El peso de por sí es una herramienta clínica. Muy bien, recordemos siempre que el exceso de sal y agua debe evitarse. Las soluciones salinas posoperatorias pueden causar detrimento en el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente disminuye su excreción de sodio y de cloro, como les mencioné. Entonces, en pacientes que requieran fluidoterapia, debe administrarse soluciones con bajo sodio y cloro. Con bajo volumen también, no alteremos más al paciente, lleguemos a un balance cero posoperatorio. En síntesis, la fluidoterapia es una intervención compleja. Tenemos que tomar en cuenta el balance hídrico, las alteraciones hidroelectrolíticas, las composiciones de las soluciones parenterales que vamos a ver a continuación. Condiciones clínicas son muy, muy variadas, alta prevalencia de la deshidratación no diagnosticada, la cual puede ser prevenida, como ya hemos visto. Constituye un reto clínico, por eso prescindimos mucho de los nefrólogos.
y es un riesgo significativo para la salud pública. Altos costos, internaciones, uso inadecuado de camas tan necesitadas en nuestro medio. Las soluciones balanceadas van a tener tres variables que van a regular el pH biológico. No van a alterar la presión parcial del CO2, la concentración total de los ácidos débiles no volátiles en la solución. No van a alterar la brecha aniónica. Luego, la diferencia de iones fuertes, el CIT, esto quiero que recuerden muy bien para las siguientes diapositivas, que es la diferencia entre la suma de todos los cationes fuertes y la suma de todos los aniones fuertes. O sea, hay una brecha. Cuanto más alta sea la brecha, vamos a contribuir menos a una acidosis, porque vamos a tener más cationes o más aniones que se van a neutralizar entre ellos. ¿Sí me entienden? Las soluciones parentales pueden alterar el pH. El contenido de electrolito específico va a alterar el equilibrio, ¿no? O sea, hay soluciones que tienen más sodio, hay soluciones que tienen más cloro, soluciones que tienen lactato, etcétera. Entonces, la diferencia aniónica, tomen en cuenta, vamos a alterar el CIT. Recalco nuevamente, el efecto de dilución por el volumen infundido va a reducir la concentración de los ácidos débiles. Esto es muy, muy importante. Es decir, que estamos pasando la solución adecuada. Hemos hecho todas las valoraciones, pero nos estamos ya pasando también con el volumen. El mismo volumen va a reducir esta concentración de los ácidos débiles no volátiles y vamos a irnos a producir una alcalosis o una acidosis al paciente solo por la cantidad de volumen que estamos infundiendo. Entonces, este dato del CIT que les hablé, la concentración debe ser igual al basal del bicarbonato que tiene el paciente. Ahorita vamos a ver cuánto es. Si el CID es mayor que el bicarbonato plasmático, el plasma va a tender a tener un pH hacia la alcalosis. Si el CID es menor del bicarbonato plasmático, el plasma, el paciente va a entrar en una acidosis. Es el caso que sucede con la solución salina, ¿no? El sodio y el cloro al 0.9%, llamada erróneamente la solución salina normal o solución fisiológica. El asunto con las soluciones, ¿no? Estas soluciones balanceadas que tratan de mantener la tonicidad, de mantener la neutralidad eléctrica, de mantener el CIT, no existe la solución ideal para evitar todas las complicaciones que hemos hablado. No existe. Entonces, tenemos que siempre balancear, medir el volumen que se esté infundiendo al paciente. Las soluciones balanceadas tienen diferentes efectos en la expansión del volumen, dependiendo de la condición clínica. De hecho, demostraron que 10% de diferencia no logra expandir el volumen en comparación con la solución salina normal. Entonces, que son mucho más amigables para el paciente en vez de utilizar la solución salina mal llamada solución fisiológica. Un estudio muy importante, el TOP-MAST, recomendó y fue estudiado en cirugías mayores de tórax, recomendaron las soluciones hipotónicas, es decir, que el sodio esté alrededor de 54 milimoles por litro. ¿Por qué? Les recuerdo, hay hipernatremia en los pacientes posoperados. Soluciones isotónicas están asociadas considerablemente a un mayor balance positivo de acumulación de volumen. Se ha visto que 1.4 litros más en comparación con las soluciones hipotónicas. ¿Por qué? Por la hipernatremia. Entonces tenemos que evitar utilizar soluciones que tengan esta cantidad de sodio. ¿Qué solución tiene esta cantidad de sodio? Pues la solución fisiológica que se habla mucho aquí en Bolivia.
Las soluciones balanceadas, el efecto colateral, nuevamente les digo, no son las soluciones perfectas, que ocasionan hiposmolaridad, hipercalemia y alcalosis metabólica. Tenemos aquí entonces la solución balanceada de excelencia, nuevamente les recalco, es el ringerlactato. Ahora, ¿qué tipos de soluciones cristaloides hay? Están las glucosalinas, ¿no? Que tienen dextrosa a diferentes porcentajes, puede ser de 5%, 10%, y estas pueden estar asociadas a potasio. Creo que en Bolivia no hay alguna que esté asociada a potasio, por eso agregamos el cloruro de potasio en ampolletas. Hay soluciones cristaloides con sodio y cloro, las mal llamadas fisiológicas. Estas pueden estar con 0.45%, 0.9%, hasta 3%. Hay combinaciones, el Plasma Light no hay en Bolivia, y podemos asociar, ¿no?, estas soluciones salinas con dextrosa en estos diferentes porcentajes. Por otro lado, hay otras soluciones, las soluciones coloidales o los coloides. Estas fueron desarrolladas bastante tiempo, ya sea con albúmina, con glucosalinos, con albúmina, con derivados de la sacarosa, con derivados hialurónicos, como este de aquí, el ES, y con el dextran. Un sinfín de estudios para demostrar de que mejoraban la restauración de la hipovolemia, pero no han alcanzado hasta ahora. Las soluciones coloidales no mejoran la hipovolemia en el paciente en ninguna condición clínica, posoperatoria, de shock hipovolémico, de nada, ¿sí? Hay un sinfín de estudios de eso, pero todos los estudios sistémicos, metaanalíticos y de revisión de la literatura concluyen de que no hay evidencia suficiente para utilizar estos coloides. Son muy caros, muy costosos, inclusive en la misma albúmina por sí sola se ha cuestionado demasiado, inclusive en pacientes sépticos. Y la albúmina en todas estas presentaciones es costosa, nuevamente les repito. La recomendación internacional es no utilizarla para pacientes hipovolémicos. Probablemente haya condiciones, patologías que medicina interna u otras especialidades, terapia intensiva, pueden utilizar la albúmina tal vez para acarrear algunos medicamentos, para mejorar la distribución de medicamentos, etcétera, pero no se utiliza para restituir el volumen, ¿sí? Por si acaso, eso les recalco. Luego, hay que conocer que los cristaloides tienen una vida media de 20 a 40 minutos en personas normales. O sea que el volumen que le estamos infundiendo, un volumen X en 20 a 40 minutos, si el paciente tiene una adecuada homeostasis, la función renal es adecuada, su sistema cardiocirculatorio está conservado, en 20 a 40 minutos ya lo está orinando el paciente, ¿sí? En deshidratación y estrés perioperatorio, ya la vida media es más prolongada, llega hasta 80 minutos. Si aumentamos la frecuencia y el volumen que infundimos al paciente, pues vamos a aumentar el riesgo de sobrecarga volumétrica. Los cristaloides isotónicos tienen mayor vida media comparado al ringerlactato. Eso es muy importante, más riesgo de sobrecargar al paciente con soluciones isotónicas. Bueno, la albúmina, un poquito para hablarles, tienen esta concentración normal, tenían la teoría de que podían mejorar la presión, ¿sí? Porque in vitro
demostraban que tenía esta cantidad de presión, pero in vivo es mucho menor, porque es muy variable la barrera endotelial, es muy variable porque el glucocálix se altera demasiado. El glucocálix viene a ser una capa endotelial muy importante que frena la extravasación de proteínas. Y estas proteínas, pues, bueno, esta capa, mejor dicho, se destruye cuando hay radicales libres, hiperglucemias, citoquinas, endotoxinas, hipercloremia, acidosis. Condiciones, pues, de pacientes realmente enfermos, ¿no? Pacientes con cirugías grandes, pacientes sépticos, etcétera. Y es ahí donde querían demostrar ellos, bueno, muchos científicos, que la albúmina servía, pero se ha visto que destruye el glucocálix todas estas condiciones patológicas, y más bien la albúmina u otros elementos proteicos se van al espacio extracelular y aumenta la sobrecarga en ese espacio. Es importante también ver de que estas proteínas extras van a inhibir también la adherencia celular, lo que hace de que haya mayor riesgo también de prolongación de hemorragias. Es decir, que interfieren en la cascada de coagulación. Hay mayores episodios hemorrágicos con el uso de coloides. El daño del glucocálix se proporciona al volumen de soluciones infundidos. Es muy importante tener en cuenta este concepto. Cualquier solución isotónica, lactato, solución balanceada, cuanto más volumen demos, aumenta la presión hidrostática y va a romper el glucocálix. Va a haber extravasación de las proteínas al extracelular, mayor retención volumétrica. También teóricamente pensaron de que en pacientes críticos podían contrarrestar la presión hidrostática intravascular, pero no es el caso de los pacientes críticos por esta fisiopatología que les acabo de mencionar. Y en conclusión, ¿no? Nuevamente, a pesar de todo este racionamiento clínico, el esfuerzo científico, ningún ensayo clínico controlado demostró eficazmente el beneficio del uso de todos ellos. Son muy costosos. ¿De acuerdo? También hay una desventaja que incrementa el riesgo de lesión renal. Bueno, entonces nos quedamos con los cristaloides. Aquí ustedes, pues, poco a poco tienen que aprender de memoria la composición de cada uno de ellos. En general, los electrolitos más presentes en estas soluciones son el sodio, cloro, potasio, calcio, lactato, la glucosa. Si se fijan, todos tienen muchas variaciones, en diferentes concentraciones. Y pues vamos a hablar mucho más de las soluciones salinas, de las dextrosas, del Ringer lactato. ¿De acuerdo? Nos quedamos aquí. Espero que ya en la próxima teórica haya más alumnos y que aprovechen esta clase, porque pues si quieren tener buenos resultados operatorios, tienen que tener buenas nociones, buenos conceptos del manejo de los líquidos y electrolitos. Pueden tener el mejor cirujano trabajando con ustedes, que haga la mejor técnica, pero luego ustedes que van a verlo de manera posoperatoria o lo van a preparar para quirófano y demás, van a tener bastantes complicaciones. Creo que Víctor tiene una pregunta. Adelante. Doctor, disculpe, buenas noches. No teníamos mucho conocimiento que iba a haber una teórica, fue de sorpresa. ¿Será que nos puede pasar la grabación por el grupo, por favor, por el grupo de Classroom? Sí, mira, ayer me presenté con ustedes y claramente aquí ya mencioné la temática, y el tema pues está avanzando desde ayer y va a ser hasta el 13 de septiembre. Sí, aquí está, del 8 al 13 de septiembre.
Sí, es que no teníamos muy en cuenta, creo, todo el año de pasar, no, o sea, lo común es que pasemos TQ, las teóricas lunes y miércoles y jueves es muy raro que tengamos en la noche. Y por eso creo que a solicitud de mis compañeros que por favor nos podría pasar la teórica grabada por el Classroom. Claro, sí, no, no es problema. Pero bueno, o sea, yo creo que si interactuamos más con ustedes, pregunten durante la realización de la clase, pues van a ganar mucho más ustedes. Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más tenga preguntas, comentarios, dudas? Bueno, entonces la próxima clase vemos lo de las soluciones cristaloides. Ah, hasta mañana, sean puntuales.